Esperamos entonces que esta noche sea una noche muy especial, donde podamos encontrar las buenas noticias del cielo a través de un siervo. Le damos la bienvenida al pastor Hans Palacios, el cual estará con nosotros para esta conferencia de esta noche. Pastor Hans Palacios, bienvenido. Dios le guarde. ¿Le damos la bienvenida al pastor? Bienvenido. Buenas noches, hermanos. Creer para ver. Amén. El desafío que Dios tiene para la mente humana, porque la mente humana dice que hay que ver para creer. Y Dios nos dice, hay que creer para ver. Bien, anoche, bueno, primero saludamos a los amigos que están conectados a través de la transmisión. No sé si ya tenemos la señal, muy bien. Hay hermanos que están conectados a través de YouTube, a través de Facebook. Ellos están en diferentes lugares de Colombia y también tenemos amigos conectados desde Estados Unidos, España, otros lugares. Qué maravilla la tecnología, ¿verdad? Años atrás, ¿cuándo soñábamos con esto? Pero ese aparatico, esa camarita y la señal de internet nos permite tener en esta noche la conexión de personas que desde muy lejos se han conectado a los temas de esta noche, y gracias a Dios por esa oportunidad de trascender las fronteras y presentar el mensaje de esta manera. Bien, hermanos, en la noche anterior decíamos que la vida cristiana, en muchas partes de la Biblia, la experiencia de conocer a Dios y hacerse un cristiano es ilustrada como una caminata, ¿verdad? Y que una caminata es un avance progresivo en el tiempo y el espacio, y que esa experiencia fue ilustrada con Abraham y ese camino que le tocó recorrer a Abraham hasta el monte donde Dios le indicó que debía llevar ¿a quién? A su hijo Isaac. Fueron 3 días de camino, sabiendo que al final de ese camino la orden de Dios era sacrificar a su hijo. Y vimos cómo la fe de Abraham fue recompensada. Y entonces Dios le dijo en el momento justo que no era necesario que matara a su hijo, que realmente Dios estaba probando su fe. Y en esa experiencia de Abraham, pues decíamos cuántas cosas también Dios no nos pide o espera de nosotros que nosotros no quisiéramos hacer. Y yo les decía anoche que la experiencia que les estoy relatando no fue de mi agrado al comienzo, y que yo la resistí, y que yo me preguntaba ¿por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué me tocó este pan tan duro a mí? Pero Dios fue, a medida que pasaba el tiempo, mostrándome sus propósitos y diciéndome, como lo dijimos antenoche, que no se trataba de mí, que me olvidara del tema mío y que enfocara mejor los propósitos de Dios, la misión de Dios, y eso cambió radicalmente mi actitud día tras día allí en la cárcel. Bien, entrar a una cárcel como preso, como retenido, es muy diferente cuando vamos de visita, ¿cierto? Cuando vamos de visita hay que hacer una fila larga, pero estamos allí unas horas y al final del día regresamos a casa. Pero la experiencia para mi esposa y para mí de perder la libertad fue muy dura, fue realmente una experiencia exigente. Y sobre todo porque el ambiente en una cárcel es un ambiente pesado. De pronto, para decir verdad, por fuera se ve más pesado de lo que realmente es. Porque después de que uno está dentro de un patio, como se llama aquí en Colombia, los patios, diferentes patios, pues uno se da cuenta que allí es como un mundo, todo un mundo. Y cuando llegamos llegué al patio al que me asignaron, el patio número 16, que era de máxima seguridad, pues al otro día, cuando yo comencé a caminar por los pasillos, me di cuenta que adentro no era como se pensaba, pues que yo decía me van a robar, me van a atracar. No, porque ese patio era diferente. Pero yo fui muy diferente al 8, el 8 era otra historia, allá me esperaba otro, pero Dios no quiso que fuera así. Sí, esos angelitos querían llevarme al 8, pero Dios dijo no, en el 16 hay mejor ambiente para el trabajo que quieres hacer. Resulta que pues yo entro a la cárcel con una cantidad de preconceptos que Dios comienza a romper en mi mente. Y yo quiero hablarles un poquito de eso esta noche. Porque en términos generales la iglesia adventista siempre se ha caracterizado por ser una iglesia conservadora en muchas cosas. Y en algunas me parece que hay que serlo. Pero en otras, por ejemplo, en las estrategias evangelísticas para llegar a la gente, esas estrategias hay que irlas acomodando
a medida que el tiempo va avanzando. Por ejemplo, la tecnología. Yo recuerdo que antes de la pandemia, habían hermanos que decían que hasta tener Facebook es pecado, ¿verdad? Y que los cristianos no debían tener Facebook. Y después nos dimos cuenta que bien utilizadas, esas plataformas digitales se convierten ¿en qué? Pues en una estrategia tremenda. Puede llegar a ser un asunto muy pecaminoso, dañino, pero bien utilizado es para bien. Entonces las estrategias y la manera de llegarle a la gente, la iglesia necesita constantemente estarlo evaluando, porque a medida que el mundo cambia y que la tecnología avanza, la iglesia tiene que ir adaptándose a esas circunstancias, ¿verdad? Entonces al llegar allá adentro, pues yo llevaba la ropa que normalmente uso, empaqué inicialmente una muda de ropa, la primera vez solo una, pero luego las visitas de mis amigos y hermanos de la iglesia y pastores me llevaron más ropa. Pero yo comencé a darme cuenta que la gente allá estaba mayormente en bermudas, en chanclas, o como le llaman aquí, sandalias, y como relajaditos. Pero yo no, pues yo todavía iba pensando como que, bueno, si Dios tiene una misión para mí, yo tengo que vestirme como un pastor. ¿Y cómo se visten los pastores? Bueno, con pantalón de, ¿cómo se dice? De vestir, ¿cierto? Serio, y camisa. Pero rápidamente me di cuenta que yo desentonaba. Y que la gente me miraba como que, perdónenme la expresión, ¿este man qué? O sea, entonces Dios me mostró, si tú quieres llegarle a estas personas, hazte como uno de ellos. Bueno, había que tener ciertos límites también, ¿no? Ustedes me entienden lo que quiero decir. Pero entonces yo dije, bueno, primero que todo yo empecé a tener un problema con esto que tengo aquí. De por sí a mí la corbata no era que me gustara mucho, pero después de estar allá entendí que esto nunca lo iba a usar, porque yo había mandado a llevar corbata. Yo decía, bueno, si el Señor quiere que predique, entonces tendría que ponerme una corbata. No, esto no se necesita. Es más, si yo esta noche, y lo pensé, voy a ir sin corbata esta noche porque voy a hablar de ese tema, es probable que mucha gente diga, ay, el pastor no se puso corbata, mírenlo, está en plataforma y sin corbata. Pero luego se da uno cuenta, hermanos, que este tipo de cosas, yo no diría que no hay que usarlas ni que está mal, pero no son lo más importante. ¿Cuántas cosas no se esconden detrás de una corbata, verdad? Como detrás de una sotana. ¿Cuántas cosas no ahí se pueden esconder detrás de una sotana? Entonces yo me doy cuenta que la gente el tiempo lo ocupa en jugar parqués, jugar dominó, jugar, ¿qué más era lo que jugaban allá? ¿Cómo? Cartas, exacto, mucho. Y yo siempre fui un nerd, que yo no jugaba eso. Yo veía que sacaban un trompo y jugaban, yo nunca en mi vida había jugado eso. Pero a medida que yo voy viendo la misión que Dios me dice, sal de la cueva, comienza a predicar, entonces yo entiendo que debo hacer algunas cosas que ellos hacen para poder tener el espacio y sentarme a conversar. Entonces yo no sabía jugar, por ejemplo, cartas. Y ustedes me van a decir, pastor, ¿y usted aprendió a jugar cartas? Sí, yo aprendí a jugar cartas porque yo no sabía cómo se jugaba. Claro, ellos apostaban, pero pues las apuestas no siempre eran con plata, era la mogolla del desayuno o cosas así. Pero no necesariamente apostar, pero yo empecé a jugar, yo sabía jugar dominó, sabía jugar parqués, pero no lo hacía frecuentemente. Pero me di cuenta que si yo me sentaba con ellos a jugar los juegos que normalmente usaban, ¿qué lograba eso? Una empatía, una cercanía, no una distancia, ¿cierto? Como que, yo allá no me contamino con ellos. Pues hermanos, se comenzaron a crear unos lazos de amistad que permanecen hasta hoy, con algunas de esas personas que después de 14 años todavía me llaman o yo los llamo y son mis amigos. Porque claramente Jesucristo nos dio el ejemplo. ¿Qué hacía el Señor para ganar el corazón de la gente? Antes de decirles sígueme, ¿qué hacía? Mostraba simpatía, resolvía o atendía sus necesidades, les hacía sentir que eran amados, queridos. Él mostraba que le importaba su situación, ¿verdad? Les hacía el bien. Ahora sí les decía, sígame. Por eso yo discuto mucho con la gente. Hoy almorcé con un amigo y estábamos tocando un tema semejante. Y él decía, a mí no me gusta en la iglesia cuando dan mercados y cuando dan ayudas, porque la gente va por las ayudas. ¿Saben qué opino yo? Hay que dar mercados. Hay que dar pan al hambriento.
¿Que mucha gente viene por el pan? Pues sí, pero ¿sabe qué pasa? Que en la medida como vienen por el pan y por el mercado, ¿qué reciben? La palabra del Señor, el pan de vida. Entonces yo no puedo ser mezquino y decir, no, pero es que solo viene. Pues eso pasó allá, mire. Voy a contarles esta parte que es muy interesante. Había un número telefónico, como un código, para yo hacer llamadas telefónicas, minutos, que se recargaban desde afuera con una consignación en un banco, mejor dicho. Y obviamente muchos hermanos de la iglesia, amigos, cuando supieron eso, entonces me ponían 20,000 pesitos, 30,000 pesitos, y como eran muchas personas, llegó un momento en que yo vi que yo tenía ahí muchos minutos para llamar. Así que los presos, que se hicieron amigos míos, hablábamos del tema, me decían, Hans, me regaló un minutico del TD. El TD era pues como esa clave. Yo le decía, sí, claro, dale. Pues era mucha la gente que venía por mi TD. Y mi compañerito Carlos Valencia, que les conté, ¿se acuerdan? El hermano adventista, pues él yo lo quiero mucho y él tiene su manera particular de ver las cosas. Y él me decía, Hans, te están camellando, hermano. ¿Saben qué es eso? Camellando. O sea, se están aprovechando de ti. Te están camellando. No seas tan bobo, hermano. Yo le decía, mire, ¿sabe qué, Carlos? No me importa. Primero porque ese dinero me lo están, ¿qué? Regalando. Y pues si Dios me bendice, ¿qué hace usted cuando Dios lo bendice? Usted comparte la bendición. Entonces yo compartía mi TD, pero créanme que era mucho, porque de verdad que los minutos eran, llegó un momento en que tenía 1,000 y pico de minutos, ahí aparecía un número y yo, ¿qué hago con esa cantidad de minutos? Pues la gente venía y usaba mi TD, pero ¿qué aprovechaba yo con eso? Pues que la amistad, entonces yo le decía, ve, a las 5 de la tarde vamos a poner una película cristiana en la biblioteca. Ya yo tenía las llaves de la biblioteca, ya era el bibliotecario, entonces tenía la oportunidad de organizar eventos así. Vamos a ver una película. ¿Ustedes creen que si yo soy mezquino les digo, no, búsquese usted su plata? ¿Y qué me hubieran dicho? Ah, este man qué, estoy hablando como caleño, ¿no? Ve, este man qué, hombre. No, mentira, así hablan los paisas. Ese es el ambiente de la cárcel. De hecho me aprendí, yo tuve después que hacer un proceso de olvidar porque habían términos que se me comenzaron a pegar y de la cárcel, ¿sí? Porque cuando uno pasa por un canazo, como dicen vulgarmente, esas cosas de alguna manera uno las aprende. Entonces yo les decía, compartía, y la comida, hermanos, miren, los sábados era la visita de mujeres, de hombres, y el domingo de mujeres. Así que como todos los que iban pues sabían que la comida, ya se imaginaban que yo estaba aguantando hambre, pues la verdad es que gracias a mi amigo yo no aguantaba hambre, teníamos una cocineta, él pedía la comida, él pedía un mercado a domicilio y se lo traían porque había manera de entrarlo. Pero sin embargo los hermanos me decían, pastor, le llevamos comida, y yo decía, traigan toda la comida que puedan, que aquí no se pierde. Cuando terminaba la visita de sábado y domingo, había un refrigerador que el Barbado era el patrón del patio. Yo fui y hablé con él y le dije, ve, Barbado, a mí me entra mucha comida y esa comida no es para mí, yo la comparto en mi pasillo, necesito que me asignes un espacio en el refrigerador, que él era el que mandaba. Pues él fue y buscó a Carro Loco, que era el que administraba esto, y le dijo, vea, este espacio de aquí es de Hans, del padrecito, así que hágame el favor y déjele eso libre y usted le cuida la comida. Cuando se iba a la visita, no le exagero, me quedaban 15, a veces hasta 20 cocas de comida, con comida traída de afuera, muy rica. ¿Qué hacíamos al cerrar el patio? A las 4 de la tarde se iba a la visita, pues yo organizaba un banquete, literalmente poníamos unas mesitas en la mitad, y yo vivía en un pasillo que vivíamos como unos 20, como entre 15 y 20, había comida para todos. Servíamos la comida, que lasaña, que arroz con pollo. Yo me sentía feliz porque decía, esa comida a mí no me hace falta. ¿Qué hago con esto? La comparto. Y la gente comía, mejor dicho, yo no veía la hora que se acababa la visita porque llegaban de otros pasillos. Es que, comidita, yo, venga para acá, hermano, que lo que hay es comidita. Miren, hermanos, pasan los días y yo comienzo a sentir que la cárcel deja de ser esa tortura que yo pensaba que iba a ser para mí al comienzo. Claro, extrañaba a mis hijas, extrañaba a mi esposa, pero ¿saben qué me decía una y otra vez cuando yo leía la Biblia y leía sus promesas? Dios me decía, yo me encargo de ellas. Tú ocúpate en la misión.
Yo cuidaré a tu esposa, yo cuidaré a tus hijas. De hecho, Dios cuidó a mi esposa de una manera increíble y a mis niñas también. Así que bueno, llega un momento en el que yo me doy cuenta que todos tienen celular y yo no tenía celular. Yo usaba muy juiciosito el teléfono público. Y yo, pero venga, ¿cómo tienen celular aquí? Ah, mi hijo, en la cárcel se tiene lo que usted quiera. La guardia entraba al celular y uno se lo compraba a la guardia, pero después la guardia le decía, no se lo deje pillar. Si se lo encuentro, es mío. O sea, era un juego, ¿verdad? Yo te lo entro, pero luego te lo voy a quitar. Y yo decía al comienzo, no, yo soy un pastor, y es que voy a tener teléfono celular a escondidas, porque ustedes saben que desde la cárcel se hacen muchas cosas indebidas con un celular. Pero luego digo, pero yo lo voy a usar para hablar con mis hijas. Con mi esposa no podía por ese teléfono, con mi esposa sí solo podía por el fijo, pero con mis hijas sí me podía comunicar todos los días. Pues resulta que Carlos me convenció. Hermano, yo le digo, ¿cómo, hermano? No se preocupe, me consiguió un telefonito. Y esta experiencia me gusta mucho contarla porque fue muy gracioso para mí cuando me entregué. ¿Saben qué teléfono era? ¿Se acuerdan del Nokia 1100? ¿La flecha? Porque todo indio la tiene. Entonces, con esa flechita que era como de este tamaño, grisecito, delgadito, Carlos me dijo, bueno, ahora a usted le toca conseguir la caleta para su celular. Ni yo me voy a enterar cuál es la caleta. Lo dejo solo en la celda para que le busque la caleta. O sea, imagínense yo buscando una caleta, ¿cierto? Como que yo, bueno, Señor, Dios mío, ilumíname con tu sabiduría. Pues resulta que nosotros teníamos unas sillas Rimax, de esas rimas que se doblan, que son como flexibles, plegables, gracias. Las paticas de esas sillas son huecas. Y entonces yo orando, porque esto fue con oración. Ay, Señor, le doy la vuelta a la silla y me doy cuenta que por la pata cabía el celular, pero con una precisión que mejor dicho. Dios de antemano lo había preparado así. Entonces yo cogí, le metí un taco de espuma y la pinté del color verde que era la silla. Le metí el celular, luego otro taco de espuma. Todo eso la cárcel se lo da. Cuando usted tiene, como dice el dicho, la mente desocupada, es taller del diablo. Entonces los presos por eso todo se les vuela el tiempo libre. Y entonces yo metía la espumita, el celular, espumita pintada del mismo color de la silla y un palo de chuzo, un pincho, y yo lo tenía en una esquinita. Y yo calculé, yo me demoraba 7, 8 segundos en camuflar el celular, por si la guardia nos llegaba de improviso. Y la metía, el palito y tin, volteaba y listo, estoy listo. Ese celular estuvo ahí, pero cada que yo lo sacaba, lo usaba para llamar a mis hijas, para llamar a mi mamá, para llamar a mi familia. Y bueno, el tema es, con el celular también, muchas veces me decían, présteme el celular. Y hermanos, ¿por qué cuento esto? Porque el tema es que Jesucristo se identificó con la raza humana, ¿cierto? Comió nuestro pan, bebió nuestra agua, caminó por los polvorientos caminos de Palestina, se hizo uno de nosotros. Juan dice, el verbo se hizo carne. ¿Y qué? Habitó. La palabra habitó en el original griego es tabernaculizó, literalmente. O sea, puso su tienda en nuestro campamento. Y eso es muy lindo, ¿verdad? Jesús armó una tienda y se vino a vivir con el hombre. Entonces, para llegarle a las personas, los que tenemos responsabilidades misioneras dentro de la iglesia, los que trabajan con grupos pequeños, el director coordinador de interesados, el pastor, todos de alguna manera tenemos que entender esa metodología de Jesús, ponernos al nivel de las personas. Si yo llego a una casa donde me ofrecen, alguna vez me pasó justo aquí, me acuerdo, me pasó aquí visitando con el pastor Jeremías Marín, no sé cuántos se acuerdan que él estuvo de campaña aquí, nos fuimos a visitar y nos dieron una cosa que se llama forcha. ¿Saben qué es la forcha? Con un masato. Un masato espeso, a mí el masato, lo espeso para mí es muy difícil tragármelo, pero yo llego a una casa donde una persona con cariño me ofrece un masato, ¿qué hago yo? No se lo desprecio, me lo tomo, hago un poquitico de esfuerzo. Así que esa experiencia me acercó a las personas. En ese acercamiento ocurre un fenómeno también muy interesante, y es que la guardia comienza a notar el cambio en el ambiente del patio, porque cuando hay deporte, cuando hay eventos culturales, cuando hay predicación de la palabra del Señor, en una comunidad pequeña, éramos 180, 190 presos en ese patio, era un patio muy pequeño, los otros patios eran de 1.500, el 8 era como de 3.000 personas. Entonces, ¿qué pasa con esa pequeña comunidad? Pues que se nota el cambio.
Entonces el jefe de la guardia era de apellido Henao, el jefe de la guardia no, el encargado de ese patio, mejor dicho. Había un jefe en ese patio para los demás guardias. Entonces él viene un día y me dice, me buscó a la celda y me dijo, Hans, venga, le comento algo. Yo, sí, señor. Cuando él llegaba yo tenía que guardar el celular, esa era la mosca que tenía que tener, ¿verdad? Entonces él me llamó, me dijo, venga, usted es pastor, ¿cierto? Yo, sí, señor. Recuerdo que me dijo, este patio está cambiando mucho. Usted está estudiando la Biblia con los muchachos. Yo, sí, señor, tenemos un grupo de estudio. Todavía no se han empezado a bautizar, eso fue como al segundo mes de haber llegado. Él me dijo, venga, yo quiero pedirle un favor. Usted puede orar por mi esposa. Mi esposa fue a una fiesta con unas amigas y tomó un licor adulterado. Y el licor le quemó el esófago, le quemó esto y le hizo un daño en el estómago. Le tienen que hacer un trasplante de esófago, eso era una cosa terrible. Tienen que reemplazarle todo esto. Ella la están preparando para esa cirugía. Me contó toda la historia. Claudia se llamaba la esposa de él. Entonces, ¿quiere orar por ella? Y yo le dije, claro que sí, Henao, yo voy a orar por tu esposa y le voy a pedir a los muchachos del grupo que oremos. Pero él me dijo, no, déjalo para ti solo, pero te pido que ores por Claudia. Como al segundo o tercer día, yo me lo vuelvo a encontrar de turno y le digo, Henao, me gustaría escribirle una nota de ánimo con versículos de la Biblia a Claudia. Si yo le escribo esa nota, ¿tú se la llevarías? Obviamente yo te doy la nota abierta para que tú la leas. Me dijo, claro, sí. Entonces me voy y me siento y le escribo una notica. Hola Claudia, mi nombre es Hans, estoy en el patio 16, tu esposo trabaja aquí como guardia y yo escribo este mensaje para compartir esta promesa bíblica. Entonces se la entrego y él a los 2 o 3 días que está otra vez de turno viene y me dice, mi esposa está encantada con la nota que le enviaste, dice que si cuando quieras le sigas escribiendo, a mí me gusta mucho escribir, entonces sigo escribiéndole notas y a medida que voy escribiéndole, pues le voy contando mi historia y le voy hablando de Jesús y le voy diciendo que la palabra del Señor enseña esto y esto. Hasta que un día le digo, Henao, ¿es posible que un joven de la Universidad Adventista, estudiante mío, vaya y visite a Claudia? Ya Claudia estaba hospitalizada porque la estaban preparando para la cirugía. Entonces un muchacho que ahora es pastor, se llama Álvaro Junior, fue a nombre mío y visitó a Claudia. Entonces le empezó a dar los estudios bíblicos de manera presencial. Y cada 2 o 3 días iba al hospital y visitaba a Claudia. En ese hospital hacía pasantía el hijo del pastor Rivero, era un médico, un joven médico. Entonces yo llamé a Marcel y le dije, Marcel, te recomiendo a Claudia. Claudia está en la habitación tal. Como él hacía la práctica en la León 13, le dije, por favor, visítala. Entonces Marcel comenzó a visitarla. ¿Qué comenzó a sentir Claudia? Que había un interés por ella. Y recuerdo que un día me dijo una tía de ella con la que hablé por teléfono, me dijo, vea pastor, Claudia dice, ella era católica, apostólica, romana y mariana. Y me dijo la tía, vea pastor, Claudia dice que ella no puede creer cómo un pastor desde la cárcel la ministró, en cambio el sacerdote nunca la visitó. Entonces yo decía, caramba, no medimos el alcance de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, porque insisto en lo que dijimos 2 noches atrás, no se trata de nosotros, ¿verdad que no? Se trata del poder de Dios, de la manera intencional, predeterminada, como Dios guía las cosas. Entonces miren para dónde va la historia. Llega la fecha de la cirugía y yo digo, bueno, Claudia antes de que entre al quirófano tiene que aceptar a Jesús. Entonces yo le digo a Henao, Henao, hay una manera de que yo llame a Claudia en las noches. Obviamente él no sabía que yo tenía un celular escondido. Me dice, ¿usted dónde lo va a llamar? Y yo, bueno, tú sabes que todos tenemos aquí un celular. Y obvio que él sabía. Entonces me dijo, bueno, esto no se puede enterar nadie de esto, pero te voy a dar el número mío personal y a tal hora, eso fue la noche antes de la cirugía, tú la vas a llamar, llámala a este número que yo estoy ahí y yo te la paso el teléfono. Entonces esa noche saco mi celular de la caleta, a la hora que él me indicó le marco y el guardia me contesta. Le digo, soy Hans, sí, ya te paso a mi esposa, me la pasa. Y tengo una conversación con Claudia esa noche como de unos 30 minutos, yo creo entre 20 o 30 minutos.
Y hermano, yo creo que es de las conversaciones más inolvidables que yo he tenido por teléfono con una persona, porque Claudia estaba muy asustada, su cirugía iba a durar casi todo el día, las probabilidades de salir con vida no eran pocas. Y esa noche por teléfono yo le digo, Claudia, antes de que entres mañana al quirófano, o sea, esta noche, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has escuchado hablar del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No el bautismo de cuando niña, siendo católica, que tus papás te llevaron, sino el bautismo consciente, donde la persona sabe lo que está haciendo. Y le hablé, todas las cartas que yo te envié, te he estado contando del sábado, de la ley de Dios, de la gracia y todas las creencias adventistas. Ya tenía como unas 15 cartas más o menos. Entonces yo le dije, este es el momento para que yo te haga una pregunta. Y hermano, yo cuando cuento esta historia digo, ojalá no haya un pastor aquí presente para que no me eche al agua. Pero ¿saben qué? Yo hice un bautismo por teléfono, porque yo le dije a ella, mira, vamos a hacer un bautismo aquí por profesión de fe. O sea, no hay agua, ¿cierto? No estamos personalmente, pero nos estamos comunicando por teléfono. Así que yo desde aquí te voy a hacer unas preguntas. Y si tú aceptas cada cosa que yo te pregunte, entonces voy a hacer el bautismo por profesión de fe en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claudia aceptó, Claudia respondió las preguntas. ¿Qué preguntas le dice a Claudia? La principal, ¿cuál era? ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador personal? ¿Y quieres que tus pecados sean lavados por la sangre del Cordero? ¿Y tienes fe que Jesús va a perdonar tu pecado para comenzar una nueva vida en Cristo? Y Claudia me dijo, sí. Y por ese teléfono yo dije, como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claudia dijo amén, oramos y nos despedimos. Al otro día, a las 10 de la mañana entraba a la cirugía. Volví y le marqué como a las 9. Me la pasó al teléfono su esposo. Ya había confianza con el guardia que ya sabía de dónde lo estaba llamando. Y oro con ellos. ¿Cómo te sientes? Me dijo, estoy nervioso un poquito, pero ¿sabe qué, pastor? Estoy en paz con Dios. Me siento en paz en mi corazón. Así que hicimos una oración, nos despedimos y yo empecé a orar a las 10 de la mañana. Pasó todo el día, no me comuniqué. En la noche Henao no me llamó, pero al otro día él tenía guardia. Entonces él vino, yo fui y lo busqué y me dijo, Hans, Claudia no despertó de la cirugía, sigue en estado de coma. Hoy al mediodía yo me voy a ver qué pasa y yo te cuento. Entonces él hizo un turno corto, se fue al hospital, por la noche me llamaron, me sonó el teléfono y era una tía de ella. Contesté y me dijo, ¿usted es el pastor Hans? Yo le digo, sí señora. Me dice, mira, lo estoy llamando a nombre de Nao y Claudia. Claudia murió, me dijo. Claudia murió hoy en la tarde. Murió cuando Henao, el esposo, ya estaba aquí con ella y falleció. La tía me dijo, nosotros sabemos la historia de lo que usted hizo desde la cárcel con las cartas y todo, y el muchacho que la visitó y le dio los estudios bíblicos. Y ella me dijo, pastor, mire, mi familia está impactada con lo que Dios hizo por Claudia. Y está muy agradecida con la iglesia adventista, porque yo siempre le decía, no me dé las gracias a mí, aquí está la iglesia adventista, aquí está Dios de por medio, y se dio un testimonio precioso. Ustedes piensan, hermanos, que en esta historia como la estoy compartiendo con ustedes, tal cual pasó, Claudia dejó su nombre escrito en el libro de la vida, sin duda, ¿verdad? Usted sabe la alegría que siente, ustedes lo saben porque muchos de ustedes han ayudado a conducir personas a los pies de Cristo. Cuando uno ve que el fruto de su esfuerzo misionero se ve aquí reflejado en una persona que le entrega el corazón a Cristo, ¿cómo se siente la iglesia? Gozo, ¿verdad? Claudia Henao renunció, vino como a los 8 días, volvió después de que murió Claudia, me buscó en la celda y me dijo, Hans, yo tengo 2 hijos, ellos tenían 2 niños como de 13, 15 años. Me dijo, yo voy a renunciar al IMPEC, yo voy a cambiar pues mi vida, me voy a cambiar de ciudad, ahora que murió mi esposa, se iban, no recuerdo para qué ciudad, pero yo quiero decirte una cosa, donde yo vaya, voy a buscar la iglesia adventista. Mi familia, sobre todo la familia de Claudia, quedó muy impactada. ¿Quién hace ese impacto? ¿Quién es el que impacta los corazones? Porque yo era, como me dijo anoche Rosmira, pastor, el miedo. Sí, yo era un miedoso, es la verdad.
Yo estaba inseguro, yo no creía que yo fuera capaz de cumplir esta tarea, porque para mí la experiencia de estar allá al comienzo me provocó todo lo que les he contado, pero luego del paso de los días me doy cuenta de que lo que finalmente te da estabilidad emocional y fortaleza no es algo que venga de ti. Eso de busca, han escuchado a los psicólogos y al pensamiento moderno, ¿cierto? Busca dentro de ti, saca el potencial que hay en ti, o como dice la canción por ahí, busca por dentro. No busques por dentro. No busques por dentro, mira hacia arriba, busca afuera de ti y levanta tu vista al cielo y vas a ver un ancla, como dice Hebreos capítulo 9, que fue lanzada ¿hacia dónde? Hacia arriba, el ancla de los cielos que es Jesucristo. Él te va a dar la fortaleza, Él te va a dar el valor. Por eso cuando pasaban los días y llegaban días difíciles, porque a pesar de todo esto habían días en que yo sentía el peso de la privación de la libertad. Porque miren, la cárcel en la que yo estaba, yo no sé si alguno aquí tuvo hay hermanos de Cali que fueron a visitarme, Carlos Quintero, el hermano en el que estoy hospedado, él viajó hasta allá y entró a la cárcel. Como era máxima seguridad, ¿se acuerdan que les conté? Era una reja gigante, o sea, no había ninguna parte de la cárcel donde usted viera el cielo abierto, por todos lados habían rejas, así que habían días que los presos en general, nos desesperábamos por ver el cielo abierto. Entonces, como yo me hice amigo de la guardia, yo le decía, venga, déjeme salir allá a la huerta. No, usted no puede salir. Hombre, usted sabe que yo no me voy a volar. Yo solamente quiero ver el cielo abierto. Tantos privilegios cotidianos que no valoramos, ¿verdad? Tantas cosas que tenemos en la mano. Y una de las cosas que más se duele perder es la libertad, y ese es el tema de mañana. Mañana vamos a hablar de la segunda venida de Cristo y cómo el sueño de la libertad es eso que Dios puso en nuestro corazón. Cuando dice que Dios puso eternidad en el corazón, lo que está diciendo Dios es que nosotros fuimos hechos para no morir, para ser liberados del pecado que nos condenó a la muerte, y esa es la promesa de Jesucristo. Entonces, venían días, pero en esos días yo sentía que Dios buscaba alguna manera de decirme, no estás solo, te estoy acompañando. Y aquí vuelvo a decir lo que dije la primera noche. Cuando la noticia de nuestro encarcelamiento se regó por iglesias como Sion, yo sé que en esta iglesia se reunieron a orar por mi esposa y por mí. Gracias. Yo les digo de verdad, Buenaventura, yo sé que en Buenaventura también oraron por nosotros, en muchas partes y fuera de Colombia también. Entonces yo aprovecho que estoy aquí para decirles, hermanos, miren, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Yo les pido que oren por esta campaña porque hay algunas decisiones de personas que se están tomando de hoy al sábado. Hoy estuvimos en una visita y hoy le prometimos a esa persona que visitamos que íbamos a orar por ella, porque está tomando una decisión. ¿Quién provoca, quién motiva, quién inspira, quién vence en el corazón de la persona que está tomando una decisión? El Espíritu Santo. De hecho, yo siempre he pensado que perdónenme lo que voy a decir los predicadores que están aquí, pero yo pienso que los que venimos aquí al frente somos como un muñeco, o sea, somos como un holograma, como una imagen. Realmente lo que hacemos aquí es presentar esta palabra del Señor. Así que no se trata de quién vino a quién es el predicador, se trata de que el Espíritu de Dios se mueva en la congregación. En esta noche, para los minutos que quedan, quiero invitarlos a un relato bíblico de Mateo capítulo 14. Rápidamente, porque nos quedan pocos minutos. Mateo capítulo 14. Este relato de Mateo también está en Marcos capítulo 6 y en Marcos 6 y Juan capítulo 6. Y dice el relato de la siguiente manera, capítulo 14 de Mateo, vamos a leer del versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Cuál es el contexto de esta historia? ¿Qué acababa de acontecer? La multiplicación de los panes y los peces. Con 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó una multitud de miles de personas, no 5,000. 5,000 eran sin contar niños y mujeres, o sea que podría ser el doble tal vez. Así que después de semejante milagro, ocurre algo que no lo narra Mateo, pero sí lo narra Juan capítulo 6. Y es que cuando la gente ve que Jesús multiplica los panes y los peces y hace semejante milagro, ¿saben qué comienza a decir la gente? Este es el rey que necesitamos.
Y más aún, dice la sierva del Señor, Elena de White, en el deseo de todas las gentes, que los discípulos se contagiaron de esa murmuración. Por eso dice el versículo 22 que acabamos de leer, que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, Jesús dijo, pere, van por donde no es. Yo los voy a alejar de esta murmuración. Porque los discípulos desenfocados como estaban todavía, de hecho lo estuvieron hasta mucho antes de la muerte de Cristo o después de la muerte de Cristo todavía, pues se dejaban contagiar por ese fervor de la gente de hacer rey a Jesús, porque un rey, imagínense un presidente que prometa multiplicar la comida. Bueno, no estamos tan lejos de la realidad. Esos presidentes que prometen y que prometen, pues ¿qué dice la gente? Ay, sí, ese es el presidente que queremos, porque da subsidios, porque da ayudas, cuando que eso no resuelve el problema del hambre de la humanidad, ni de un país. Bueno, Jesús dijo, yo voy a evitar que caigan en el error. Los hizo entrar en el arca, o sea, los forzó a subirse al arca y les dijo, vamos al otro lado. De hecho, en el relato de Marcos capítulo 6, dice que Jesús les habló y les dijo, vamos o vayan al otro lado del lago. Esa palabra, esa expresión es importante porque, como lo hemos dicho en noches anteriores, Dios ve el fin desde el principio. Isaías capítulo 46 versículo 10, grábense ese texto porque es muy importante. Cuando estemos ante una perspectiva difícil, humanamente hablando, un problema, una situación que no se ha resuelto, piensa siempre que la perspectiva de Dios es otra. La de nosotros, ¿hasta dónde va? Hasta el largo de nuestra nariz. Bueno, a mí me iría mejor que a ustedes. Pero en el caso de Dios, ¿Dios hasta dónde ve? ¿Dios ve dónde? ¿Qué ve Dios? El final de la película. Usted y yo no podemos ver cómo terminan las situaciones. Por eso Dios le dice aquí a los discípulos, súbanse a la barca porque ¿qué? Vamos o van a cruzar al otro lado del lago. Después, dice el versículo siguiente, que es el 23, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Entonces, ¿los discípulos dónde están? En el barco, cruzando el lago. ¿Jesús dónde está? En el monte, orando. Los montes que rodean el mar de Nazaret, esos montes justamente están rodeando el lago. Es un lago, es un mar, pero realmente le dicen mar, pero realmente es un lago. Entonces, los que se ubican en los montes pueden ver perfectamente el lago. Así que podemos decir que Jesús sube a un lugar alto a orar. Y Marcos capítulo 6, Juan capítulo 6, si ustedes lo leen después los dos relatos, van a ver que dice como que Jesús los tenía en perspectiva. Él no estaba con ellos, pero él sabía lo que estaba pasando. ¿Y qué fue lo que vino a continuación? Versículo 23, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Se desató una tormenta. Dios me dio el privilegio de ir a Tierra Santa hace unos 8 años. Y navegamos en un barquito y navegamos el lago de Nazaret. O el mar de Tiberias, que también le llaman. Y yo decía, pero ¿cómo se puede desatar una tormenta aquí? Pues porque al ir allá uno comienza a comparar los relatos de la Biblia. Entonces el guía que iba dirigiendo la expedición, varios le hicimos la misma pregunta. Perdón, dice Mateo capítulo 14, Juan capítulo 6, Marcos 6, que hubo una tormenta. Dígame cómo ocurren tormentas, y él nos explicó algo muy interesante. Nos decía, mire, este lago ustedes lo ven tranquilo, pero las tormentas que se desatan aquí son muy fuertes, porque es un lago rodeado de muchas montañas. Rodeado completamente. Entonces hay un fenómeno, no sé si lo voy a poder explicar bien esta noche porque es un poquito técnico, que es que las tormentas surgen cuando el aire frío y el aire caliente se encuentran y chocan. Entonces él decía que el aire frío está sobre las montañas y el aire caliente está a nivel del mar, y que muchos vientos frecuentemente soplan y mezclan y ocurren graves tormentas. Y él decía así que usted ve el mar tranquilo y lo ve pequeño, pero aquí se desatan fuertes tormentas. Yo me quedé pensando, y mientras el guía decía eso, y yo decía, esto tiene hasta una aplicación espiritual muy bonita. ¿No le ha pasado a usted que de pronto la vida suya es un mar en calma? ¿Cierto? Tranquilito, todo como que marcha bien, y de un momento a otro, temporada de huracanes, temporada de tormentas. Las peores tormentas de la vida no se anuncian. La mala noticia de un cáncer,
la pérdida de un ser amado, situaciones que de un momento a otro rompen la tranquilidad. Así que eso pasó aquí. Los discípulos van y se desata una fuerte tormenta, pero vamos a ir al relato de Marcos capítulo 6, dejen Mateo 14 ahí marcadito y ahora regresamos a Mateo capítulo 14 y vamos a ir a Marcos capítulo 6 porque aquí viene un detalle que me llama mucho la atención y es el título del mensaje de esta noche, por eso le hemos puesto ese título al sermón. Marcos capítulo 6, versículo 47 de Marcos capítulo 6. Al llegar la noche, es el mismo relato, pero con otras palabras y con otros detalles adicionales. Al llegar la noche, 6:47 de Marcos. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús, ¿dónde? Solo orando, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Jesús estaba orando por los discípulos? Claro. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que iba a haber una tormenta? Claro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo estoy orando por ti, para que tu fe, ¿por qué? Porque Satanás os ha pedido para zarandearos. Yo creo que es tan apropiado predicar de este tema porque todos o estamos en una tormenta, o acabamos de pasar una tormenta, o está a punto de llegar una tormenta. Así que tal vez el tema esta noche sea para alguien que Dios le está diciendo, prepárate porque pronto se desatará una tormenta. Pero lo que quiero que esta noche quede claro con el relato es que Jesús oraba por sus discípulos porque Jesús sabía lo que les esperaba en la tormenta. Así que esta noche no me cabe la menor duda de qué hace Jesús en el cielo. Intercede por nosotros. En el cielo hay un santuario. Eso lo enseña claramente el Apocalipsis. Y aún desde el Antiguo Testamento aprendemos que en el cielo hay un santuario. Y Jesús ascendió cuando la resurrección y ascendió al cielo, ascendió al lugar santo. Y hubo un punto de la profecía, del calendario profético, en el que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pero a pesar de cambiar de lugar y de alguna manera de oficio de intervención, Jesús sigue haciendo lo mismo tanto en el santo como en el santísimo, y es interceder por nosotros. Quiero que antes de que seas despedido esta noche en el culto, recuerda, tengo en el cielo un Dios que intercede por mí. Vine a la iglesia esta noche, estoy conectado a través de YouTube, escuchando este mensaje para Dios decirme, yo tengo un oficio de intercesión por ti. Y eso es lo que Jesús hace aquí. Pero volvamos al versículo 48. Jesús viéndolos remar, ojo con lo que dice el relato, esta es la palabra inspirada de Dios, así que cada palabra tiene un significado. Y dice el versículo 48, viéndolos remar con gran esfuerzo, viéndolos quién a quién. ¿Y no que estaban en el monte orando? Y tal vez el monte no estaría lo suficientemente lejos de donde estaba la barca. Nada se escapa al conocimiento de Dios. Puestos están los ojos de Jehová sobre los justos. ¿Y qué? Y los defiende. Ese Jehová. Esa es la gloria que merece Dios al reconocer que Él está pendiente de todo lo que nos pasa. Así que Él está allá, pero los está ¿qué? Viendo. Y los vio, y lo que me llama la atención es que dice, viéndolos remar con dificultad. O sea, ¿quiénes eran los discípulos? ¿Cuál era su oficio principal? Al menos de la gran mayoría. Pescadores. Si hay un lugar donde un pescador se sabe desenvolver, ¿es dónde? En el mar. Y si hay algo que un pescador tiene que estar preparado para enfrentar, son las tormentas. Así que yo me imagino que cuando comienza la tormenta, Pedro, que era el líder, ustedes saben que Pedro tenía un líder nato, ¿verdad? Pedro toma el liderazgo y divide la tripulación, y unos van para la popa, otros van para la popa, otros van es decir, cada uno comenzó a hacer su función, lo que ellos sabían hacer, pero dice que empezaron a remar ¿con qué? O sea que la tormenta se hizo cada vez más fuerte, o sea que el remar, la experiencia que ellos tenían por anticipado de tormentas, ¿no fue qué? No fue suficiente. No fue suficiente. Y Jesús los vio remar con dificultad porque el viento les era contrario.
remar con dificultad. Puede que esta noche, al escuchar esta frase, usted diga, eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy remando con dificultad para salvar mi hogar, pero yo siento que ya no puedo más. Yo no puedo más con este hogar. Estás pensando en el divorcio. Estás pensando en que el enemigo finalmente se va a salir con la suya porque estás remando ¿con qué? Con dificultad. Pero cuando Jesús interviene en la historia para venir al auxilio de los discípulos, fue porque los vio ¿qué? Remando. Entonces Jesús valora, Dios, el cielo, valora mucho que tú y yo no dejemos de ¿qué? De remar. Hay que seguir remando, porque el esfuerzo que tú haces, el empeño que tú lo haces, Dios lo recompensará. Hoy hablábamos con una pareja que han pasado por muchas dificultades, pero remaron y no dejaron de remar. Y hoy hablábamos de cómo el Señor los ha bendecido hasta el momento, porque Dios ve el esfuerzo humano. Sabe que el esfuerzo humano es inútil para resolver el problema, pero se necesita el esfuerzo humano. Le estoy predicando a una pareja que está pensando en que su hogar ya se acabó. Tal vez aquí está conectado alguien que está a punto de darse por derrotado y Dios le dice, sigue remando. Por favor, no pares de remar. Nadie entiende lo difícil que es para ti sostenerte remando, pero el mensaje del Señor es, sigue remando porque Jesús viene ¿qué? Viene pronto, Jesús viene en tu auxilio. Y eso es lo que pasa a continuación. Volvamos al capítulo 14 de Mateo, porque me gusta el resto del relato. Capítulo 14, versículo 25. Pero a la cuarta vigilia de la noche, ¿qué hora es la cuarta vigilia? ¿Alguien sabe qué hora es la cuarta vigilia? Después de las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana. ¿Cuál es la hora más oscura de la noche? Justo antes del amanecer. Así que en el momento más oscuro, más difícil, los discípulos no paraban de remar. El esfuerzo que tenían que hacer era muy grande. Tal vez sentían que esa tormenta iba a romper el barco y estaban a punto de darse por vencidos. Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Gloria a Dios. Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Bueno, a esto hay que darle consideración, ¿verdad? Hasta en fantasmas creían los discípulos. Y gritaron de miedo. ¿Saben que sentir miedo no está mal? Por eso yo la historia la cuento como es. Yo tuve miedo. Es que el problema no es el miedo. El miedo de alguna manera es un instinto de supervivencia. El miedo nos ayuda a huir del peligro, ¿o no? Si usted ve el peligro en la esquina con un tipo que está atracando con un cuchillo en la mano, usted no se mete por ahí. Usted siente miedo, y el miedo ¿qué lo hace? Doy la vuelta a la manzana, a la cuadra. Entonces el problema no es el miedo, el problema es cómo gestionamos el miedo, a dónde nos conduce el miedo. Ellos tuvieron un inmenso temor y gritaron lo que ustedes acaban de escuchar, pero enseguida, versículo 27, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los encontró remando, con el último esfuerzo que tenían. Estaban a punto de darse por vencidos y Jesús aparece y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Saben, hermanos, esas 3 frases, tened ánimo, yo soy, no temáis, es todo lo que nosotros necesitamos escuchar para sobrevivir a las tormentas de la vida. Yo creo que no hay nada que agregarle ahí. Yo creo que el sermón lo puedo terminar justo aquí porque me pasé de las 8, para decir, ¿qué le puedo agregar a la frase yo soy cuando viene de los labios del Señor Todopoderoso? No hay nada que agregarle. Yo soy está diciendo esta noche, tengan ánimo, sigan remando. Estás pensando en dejar la universidad porque tus recursos no te alcanzan. Estás pensando que ya no vale la pena seguir buscando empleo porque no te llaman las hojas de vida que repartes. Estás pensando que no vale la pena seguir viniendo a la iglesia, que no puedes con tu dolor, con lo que no has perdonado, con cualquiera de esas gestiones inconclusas. El Señor dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, yo estoy aquí para llevar tu carga. Saben, justo cuando venía para acá estaba orando en el cuartico de acá. Terminé de orar y abrí los ojos y en la pared que está de frente a ese cuartico dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Saben, hermanos, yo tengo unas cargas pesadas en mi distrito
Y hoy, ¿quieren que les confiese algo? Hoy me he sentido abrumado. Hoy contesté más de 20 llamadas. Toda la mañana me la pasé pegado al teléfono, porque tengo situaciones en Manizales, en Aranzazu, en Arauca, en Chinchiná. Tengo 7 iglesias. Soy pastor de 7 iglesias. Por momentos me siento así, pero luego veo esa frase y digo, el Señor promete ayudarnos a llevar la carga. ¿Para qué seguimos llevando la carga? Solos. Tú tienes tus propias cargas, en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos. ¿Qué dice el Señor Jesús? Venid a mí. Yo abrí los ojos y encontré esa frase, y con esa frase me vine para acá a predicar. Y esa frase era para mí y es para ti. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir esta noche. ¿Saben? Hay 2 personas esta noche que decidieron descargar ese peso en Jesús.